Muchas gracias. Señora presidenta, señorías, hay una diferencia evidente entre la economía de la que habla el Gobierno y la economía que viven los españoles. La primera cabe en un titular o cabe en una campaña de propaganda, pero la segunda no. La segunda está la nómina, está la hipoteca, está la factura y está en el supermercado. Y esa es realmente la que importa. Chesterton decía que el error es una verdad que se ha vuelto loca. Y eso exactamente es lo que pasa con el relato económico de este Gobierno. Cogen un dato, lo estiran, lo adornan y lo convierten en propaganda, pero la realidad diaria les desmiente. Porque las familias españolas no han vivido una mejora en su bienestar, han vivido una pérdida continuada de poder adquisitivo en la que los precios han subido más de un 23%, los alimentos más de un 40% y el salario real neto se ha mantenido prácticamente igual en los últimos 15 años. Y ese, señorías, ese es el dato importante, no el que mejor encaja en una rueda de prensa, no el que mejor encaja aquí en la tribuna, pero es importante porque es el que siente la gente. El dinero vale menos, el sueldo cunde menos y comprar lo básico cuesta más. Porque aquí no hablamos de lujos, hablamos de lo esencial, de legumbres, de huevos, del combustible, de la vivienda. Hablamos de aquello que una familia no puede dejar de comprar. Hablamos de la vida diaria. Por eso conviene no perdernos en grandes palabras. La pregunta no es si el Gobierno encuentra un dato bonito del que poder presumir. La pregunta es si el español medio vive mejor. Y la respuesta es no. No vive mejor quien llega cada vez más justo a final de mes, quien compra lo mismo pero paga muchísimo más. Y esa, señorías, esa es la economía real. Esa es la que lleva demasiado tiempo deteriorándose, porque cuando los precios suben más que los salarios, la economía no mejora. Y ahora se pretende utilizar el escenario internacional como contexto para esta excusa y resulta que la guerra de Irán sirve para explicar todo, para justificar todo y para tapar todo. Y no puede servir, señorías, no puede servir como una cortina de humo, no puede convertirse en la coartada puntual de quienes llevan años aplicando malas políticas. ¿Y a qué parece la mayor hipocresía de este Gobierno con este decreto que traerán el jueves? El PSOE ve en cada desgracia una oportunidad para sacar un rédito político y para hacer caja. Porque están aprovechando ustedes esta guerra para no hablar ni de su corrupción ni de su pésima gestión, para intentar envolver en urgencia internacional lo que en realidad no es más que el fracaso acumulado de años de malas políticas. Y hacer caja porque vuelven a actuar con parches, pero sin afrontar de verdad el problema de fondo. Y este es el problema. Si la guerra se alarga, este decreto no resuelve nada de manera estructural. Solo compra un poco de tiempo, solo maquilla y solo aplaza. Y esa, señorías, esa es la verdad. Las familias españolas ya venían castigadas de antes, ya venían sufriendo, ya venían perdiendo poder adquisitivo y soportando el encarecimiento de la vida, mucho antes de esta crisis. Por tanto, no aceptaremos las trampas, no aceptaremos que ahora quieran presentar como sobrevenido lo que lleva años incubándose. Porque el problema de fondo no empezó con Irán, empezó cuando se asumió como normal que la vida de los españoles se encareciera sin descanso, cuando se aceptó que los salarios no acompañaran, cuando se gobernó de espaldas a la economía cotidiana. Y además hay otra evidencia. Mientras los españoles se aprietan el cinturón, el Gobierno intenta compensar su debilidad exterior con una gesticulación. Mucho discurso, mucha pose, mucha soflama, pero en el panorama internacional, por desgracia, España no pinta nada. Ni lidera, no decide, no marca el rumbo, no condiciona absolutamente nada. Y por eso estas abundantes soflamas antibelicistas del Gobierno son prácticamente irrelevantes. Irrelevantes fuera e inútiles dentro. Porque un Gobierno que no sabe proteger a sus familias frente al alza de los precios difícilmente puede dar lecciones al mundo.
Y el PSOE convierte en cada desgracia en propaganda y cada crisis en coartada, incluso con fotos de Sánchez en los misiles de Irán, pero por eso conviene volver a lo esencial, a que la economía de un país no se mide solo en gráficos, se mide en la tranquilidad de sus hogares. Si una familia puede ahorrar, si un autónomo puede respirar, si una familia joven puede mirar al futuro sin angustia y si se puede comprar una vivienda, si se trabaja para garantizar una vida digna. Y hoy, por desgracia, demasiados españoles sienten justo lo contrario. Sienten que trabajan más para vivir con menos, que la cesta cuesta más y que el sueldo dura menos, que todo aprieta, y tienen razón. Así que no, la guerra de Irán no puede servir como refugio político, no puede servir de pantalla y no puede servir de disculpa, porque los que hoy sufren los españoles no nace de la noche a la mañana, viene de lejos. Y concluyo ya, presidenta, que mientras los salarios no acompañen, mientras los alimentos sigan disparados y mientras el Gobierno siga más pendiente del relato que de la realidad, la economía de los españoles irá a peor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Robato. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil. Moitas grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A verdade é que dedicarse á política da propaganda leva a veces a facer o ridículo de maneira espantosa, como o portavoz da ultradereita que acaba de subir aquí a reproducir ese boato, ese bulo de que os mísiles iranís levan a foto de Pedro Sánchez. Só lle faltou engadir que o novo líder supremo Mojtaba Khamenei está ali directamente el pegando a foto de Pedro Sánchez nos mísiles. Non se pode ser máis absolutamente ridículo. Non cheguei a pensar que alguén puidese subir aquí e dicir algo parecido en serio. Claro que o Partido Popular tampouco ten moita máis credibilidade. A moción que presenta é a mostra máis clara do cinismo do PP, do desprezo pola situación das clases populares, dos traballadores e traballadoras e das persoas máis vulneráveis. Cinismo porque o Partido Popular, con Núñez Feijóo á cabeza, aplaudiu o ataque ilegal, inxusto e absolutamente injustificado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irán. Aplaudiu o ataque, defendeu o ataque e, ademais, xa se dedicou previamente a facer campaña para legitimalo cunha proposición non de lei que defendeu neste Congreso seica para defender os dereitos das mulleres iranís. Que casualidade, non se preocuparon durante 2 anos por defender os dereitos das mulleres palestinas en Gaza masacradas, nin das crianzas masacradas por millares en Gaza, nin tampouco os dereitos, poñamos por caso, das mulleres de Afganistán. Tiña que ser xustamente das de Irán, porque iso permitía xustificar esa acción criminal de bombardear un país. Aplauden e apoian a guerra e agora láianse das consecuencias. Ou non, máis ben parecen lágrimas de crocodilo, porque o que fan é aproveitalas para beneficiar os seus, para promover que os de sempre fagan caixa á conta do sufrimento das maiorías sociais. E desprezo pola situación, como dicía, das clases populares, dos traballadores e traballadoras e das máis vulneráveis. Reparen que a primeira cousa que din nesta moción é nada para os inquinocupas. Pódese ser máis miserável. Isto é tremendo. Funcionaralles como eslogan para mover, para mobilizar os sectores máis ultras, mas, como digo, mostra a mesquindade e a falta de preocupación pola maioría
social por aquelas persoas que non chegan a final de mes ou que non teñen para pagar o aluguer. En vez de medidas de apoio, prefiren axitar coa dor da xente nunha estrategia que por agora parece que beneficia máis os seus competidores de Vox que o propio Partido Popular. Mas non é só por iso que o digo. A maioría das propostas van no sentido de bonificar, de apoiar as grandes empresas, non de apoiar os traballadores e traballadoras ou as clases populares. E, por tanto, creo que é unha estrategia que define moi ben o Partido Popular. Vostedes prefiren que sexan os empresarios os que fagan caixa e non, por exemplo, como reclama o BNG, que para financiar as medidas de protección social se establezan unha política, unha fiscalidade máis xusta e máis distributiva, se establezan, por exemplo, impostos á banca, ás grandes fortunas ou ás grandes eléctricas ou grandes enerxéticas, impostos que vostedes tombaron xa hai algo máis dun ano. E medidas que realmente poden ser efectivas, como os topes aos prezos da gasolina, do gasóleo, incluído de calefacción, bonificacións aos combustíveis profesionais, transporte, agricultura, pesca ou maquinaria. Topes a unha cesta básica da compra ou a servizos esenciais. Topes tamén ás hipotecas e aos alugueres para garantir o acceso a unha vivenda digna e para evitar a especulación en época de dificultades. E si, prohibir os desafiuzamentos en alternativa habitacional para persoas vulneráveis e garantía de mantemento de todas as suministracións básicas. Plan de emerxencia, por exemplo, para micropemes e para as persoas autónomas que polas súas características de maior vulnerabilidade se van ver máis afectadas, están vendo xa máis afectadas pola suba dos carburantes. Ou paralizar a entrada en vigor do Mercosur, ese acordo que vostedes apoiaron nos parlamentos e que despois, de maneira cínica e hipócrita, pretenderon convencer aos gandeiros e gandeiras que os estaban apoiando, cando na realidade os venderon e os traizoaron. Levantar as regras fiscais para permitir que haxa máis capacidade dos concellos ou das diputacións ou mesmo dos gobernos autónomos para facer frente a eses gastos suplementares que van ter o manter moitos servizos ou utilizar o ingreso mínimo vital, o salario mínimo e as pensións máis baixas para adaptalas á inflación real e unha medida que xa sei que a ustedes non lle vai interesar porque non lles interesa o que lles pasa aos máis desfavorecidos, por exemplo, actualizar o IPREN que leva, por certo, 3 anos conxelado. Unha vez máis queda claro quen defende o pobo galego, os traballadores e traballadoras como BNG e quen como ustedes defenden os intereses dos poderosos. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, Silencio, por presidenta. favor. La escalada del conflicto de Oriente Medio tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos en territorio iraní está generando una enorme incertidumbre en los mercados energéticos y en las cadenas globales de suministro. Y cuando los mercados energéticos se tensionan, el impacto llega inmediato a la economía real, a las facturas de las familias, a los costes de producción de la industria y a la competitividad de sectores que dependen directamente del precio de la energía. Estamos ante un shock geopolítico internacional cuya evolución y consecuencias aún son difíciles de prever y por eso este momento exige decisiones ágiles, sí, pero también prudencia, rigor, colaboración y coordinación institucional. En ese texto no compartimos la introducción porque plantea esta crisis en términos de reproche político más que de búsquedas de una respuesta compartida. Y ante una situación de esta magnitud no se trata de señalar culpables, sino de construir soluciones viables. Conviene, además, introducir quizá un elemento de realismo. Si determinadas medidas no se han adoptado antes, creo sinceramente que no ha sido por falta de voluntad, sino porque la realidad parlamentaria es evidente, la ausencia de mayorías suficientes. Por eso el Gobierno solicitó a los distintos grupos sus propuestas para afrontar la crisis de Oriente Medio y buscar posiciones comunes que permitieran articular un decreto al efecto. En un escenario tan cambiante no caben respuestas cerradas ni simplificaciones. Lo que se necesita es un seguimiento constante de los acontecimientos, analizar la evolución de los precios, especialmente los energéticos, y adoptar en cada momento las decisiones más adecuadas.
Y en ese contexto se ha dado ese decreto al que ustedes han hecho mención, que aunque parece que contiene medidas que van en línea con las suyas, no les convence. Sobre las medidas concretas, en vivienda, nosotros no compartimos el término inquiocupación, pero sí queremos subrayar que las cuestiones relativas a vivienda no deben de incluirse en un decreto ómnibus, por cuanto que no concita. Un momento, señora Sagastizabal, por favor, ruego silencio a los diputados y diputadas, que si no para el orador es muy complicado. Muchísimas gracias. Cuando quiera. Por cuanto que no concitan mayorías parlamentarias y menos aún en un decreto vinculado a una crisis internacional, porque el problema de la vivienda precisamente es estructural y no deviene de la crisis de Oriente y requiere de soluciones estructurales y no de parches. Y como hemos dicho muchas veces, son las administraciones públicas las que deben garantizar las alternativas habitacionales y evitar desahucios, porque no es razonable trasladar esa responsabilidad a pequeños propietarios. En cuanto al impuesto a la generación eléctrica, la moción plantea su supresión permanente, una posición que también defendimos en el paquete de medidas que trasladamos al Gobierno y hoy lo hemos hecho también con la PNL relativa a la industria que hoy hemos defendido. El Ejecutivo ha aceptado esta propuesta, pero es verdad, de una forma temporal. Este impuesto, como ya he dicho antes, nació en el 2012 para afrontar el déficit de tarifa, un problema que hoy prácticamente está resuelto y que en la actualidad no penaliza a las eléctricas, sino a la industria, a las empresas y a los consumidores. Por cierto, es una supresión que sí está solicitando todo el sector sin discriminar tecnologías. En cuanto a la medida de la reducción del IVA, la moción propone reducir el IVA al 10% durante 3 meses para electricidad, gas natural, biomasa y gasóleo agrícola, una medida que también nosotros propusimos de forma temporal. Solamente, además, para la biomasa y gas y gasóleo, pero no de forma temporal, como he dicho. Además, el Gobierno creemos que la ha recogido en el decreto con una duración mayor y con un sistema de control vinculado a la evolución de los precios. Por lo tanto, esta propuesta quizá ya no procede. En cuanto a la bonificación de carburantes, incluyen una bonificación del 11% por litro de transporte para autotaxis, sector agrario, ganadero y pesquero. Nosotros también propusimos una bonificación para estos sectores afectados por el encarecimiento de los carburantes, aunque dejamos abierto su diseño para adaptarlo a la evolución de los precios. El Gobierno también ha recogido esta medida del decreto con un planteamiento distinto, pero con la misma finalidad. En cuanto al IRPF, no vamos a entrar en profundidad por una cuestión competencial, ya que Euskadi cuenta con normativa propia, pero sí queremos señalar que nosotros hemos venido deflactando este impuesto. En cuanto a la generación, el sector lleva años reclamando seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y la convocatoria urgente de subastas para sustituir plantas que están agotando su vida útil. En 6 años no se han convocado y en ese tiempo se han cerrado 230 plantas, perdiéndose 1.500 megavatios de potencia. Esto significa menor capacidad industrial, menor eficiencia energética y mayor vulnerabilidad competitiva. Y es imprescindible, queremos activar estas subastas y ofrecer un marco estable. Compartimos la fórmula en cuanto a la compensación de los costes indirectos del CO2, compartimos la fórmula planteada, pero discrepamos de su encaje normativo. Es verdad que el decreto anticrisis introduce un suplemento adicional que por primera vez se acerca a la compensación del 25% permitido por Europa. Valoramos ese avance, pero creemos que el camino debe completarse y, como dice la moción, es necesario dejar fijado por ley ese nivel del 25%. En cuanto a la reducción de peajes eléctricos para la industria, es una medida que nosotros y otros grupos llevamos defendiendo desde la crisis de Ucrania, incluido en el paquete de medidas remitido al Gobierno. Coincidimos plenamente en que debe ser permanente, porque la industria necesita estabilidad y certidumbre para planificar inversiones y mantener su competitividad. Pero también, señorías del PP, es justo decirles que esta medida que ahora piden fue rechazada por su grupo parlamentario en los distintos decretos planteados en esta Cámara. En cuanto a en relación con otros aspectos de la moción, que son cuestiones que algunos sectores están planteando, creemos que necesitan un análisis o merecen un análisis mucho más profundo. Me refiero a la revisión del mecanismo de compensación por fuga de carbono, al mínimo estimado por las subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero o la devolución de los sobrecostes de los servicios de ajuste. En este último punto, además, decirles que además el sector lo está planteando, pero no como ustedes lo hacen, sino que proponen una regulación de ese sobrecoste vía cargos regulados, lo cual creemos, y de ahí nuestras dudas, puede beneficiar a unos en perjuicio de otros. Por eso, nuestra salvaguarda con respecto a estas cuestiones. No sé si van a aceptar la votación, la enmienda, van a transaccionar alguna enmienda o si va a ser la votación por puntos y, por lo tanto, fijaremos posición en el trámite correspondiente. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentari Republicà, la senyora Jordà i Roura.
Bé, bona tarda de nou. El Partit Popular ens porta avui una moció, teòricament, per pal·liar les conseqüències de la guerra amb l'Iran, i ho fa com si tot això, com si aquesta guerra hagués aparegut sola, com si fos per generació espontània, com si fos una desgràcia inevitable, de fet, com si fos una tempesta. Doncs mirin, no, de cap manera. No estem davant de cap fenomen natural, per més que els seus socis de Vox siguin negacionistes. No. Estem davant de les conseqüències d'una escalada militar provocada per actuacions unilaterals contràries al dret internacional. Així de clar, així de diàfan, així de simple. I això no és un detall menor, és la clau de volta de tot aquest debat. Perquè quan es vulnera el dret internacional, quan es normalitza la llei del més fort, quan alguns estats decideixen poder bombardejar, poder atacar i poder desestabilitzar una regió sencera al marge de qualsevol marc legal, el resultat sempre és exactament aquest. Més inseguretat, més inestabilitat i més patiment per qui? Doncs per la majoria social. I això també passa aquí. I el més greu és que el Partit Popular parla de les conseqüències però evita, atenció, parlar de les causes. O pitjor encara, massa sovint prefereix aplaudir o blanquejar les aventures unilaterals dels seus aliats internacionals i callar. I després venen aquí a fer veure que els preocupen moltes coses. Venen aquí i fan veure que els preocupa el rebut de la llum, que els preocupa la cistella de la compra o la situació de les empreses. Doncs mirin, una mica de serietat, sisplau, perquè si no es defensa el dret internacional quan toca, després no es pot fingir sorpresa quan arriben les conseqüències. I dit això, anem a les mesures concretes. Mesures en habitatge. Mirin, el cinisme del Partit Popular, el cinisme de Vox i el cinisme de Junts, els he de dir, és difícil de superar. Molt difícil. Són molt bons. Són molt bons. En cinisme, molt bons. I en desaparèixer de tant en tant, també. Què els hi passa pel cap, senyories, quan vostès tomben mesures de protecció social com, per exemple, deixar al carrer persones en situació de vulnerabilitat? Què coi els hi passa pel barret? I a sobre, ara venen i volen presentar-se tots tres com els grans defensors de les famílies. Mirin, la realitat, en un context de pressió inflacionària, és claríssim. Cal congelar els lloguers i cal també protegir les famílies, que la majoria d'elles estan hipotecades. No n'hi ha prou amb anar proclamant mentida rere mentida mentre milers de llars han de decidir entre pagar l'habitatge o arribar a final de mes. Aquesta cambra no pot tornar a fallar en allò més bàsic. I allò més bàsic, senyores i senyors diputats, és garantir el dret a l'habitatge per tothom. Això és allò més bàsic. En fiscalitat, el Partit Popular també recita el seu catecisme habitual. Rebaixes generalitzades d'impostos per tothom. Com si això fos sinònim de justícia social. I no, una i mil vegades no. Ja sabem què passa amb aquestes receptes. Molta propaganda, poca eficàcia i massa sovint un benefici molt més gran, evidentment per qui menys ho necessita. La baixada generalitzada de l'IVA, posin-s'ho al cap, no garanteix que els preus baixin de debò. I la rebaixa indiscriminada de l'IRPF, en cap cas, senyories del Partit Popular, corregeix desigualtats. Al contrari, les consolida les desigualtats. Des d'Esquerra defensem exactament el contrari. Fiscalitat distributiva, suport directe a qui més pateix i protecció real als sectors més afectats com l'agrícola, el ramader i el pesquer. I pel que fa a la indústria, doncs està bé anunciar mesures, però el que toca és concretar-les d'una vegada. Ja ho he dit abans, dotar-les i executar-les. Tot allò que serveixi per donar estabilitat als costos energètics, tot allò que serveixi per reforçar la cogeneració i tot allò que serveixi per protegir el teixit productiu pot ser útil. Però no ens serveixen ni els anuncis inflats
ni tampoc les improvisacions. Cal una resposta seriosa, ràpida i, evidentment, orientada a qui produeix i treballa. Per això, i acabo, presidenta, no donarem suport, oh, sorpresa, a aquesta moció del Partit Popular, perquè arriba carregada d'oportunisme, arriba carregada d'amnèsia i de receptes que ja sabem que no funcionen, i perquè aquest moment, senyories, exigeix molt més, perquè la gent espera molt més de nosaltres, molt més que eslògans, exigeix valentia política, justícia social i, evidentment, coherència democràtica. Dir la veritat sobre les causes d'aquest conflicte, també. Protegir la ciutadania davant la inflació, també. Actuar sobre l'habitatge, sens dubte, i ajudar directament a qui més ho necessita. I, sobretot, impedir que aquesta crisi, com tantes d'altres, en tornin a sortir guanyant sempre, sempre els mateixos, que són els de sempre, que són, en definitiva, els seus. Res més, moltes gràcies. Muchas gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita.